Buenas noches, vamos a desarrollar nuestro encuentro ya número 10. Yo me propuse hoy desarrollar el tema de el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner, uno de los modelos de aprendizaje que más divulgaron en América Latina junto con el de Ausubel, el aprendizaje significativo de Ausubel, que ya creo que lo vimos por acá, y de Brunner fueron dos de los más conocidos. Incluso yo diría que en cuanto a aplicación docente, mucho más usado por los docentes que la teoría de Vygotsky o la teoría de las zonas de desarrollo actual y potencial, que a mí me parece que es tan productiva y tan fundamental. Vamos a acercarnos al aprendizaje por descubrimiento y recordemos que estamos trabajando un autor fundamental que desarrolla su teoría en la década del 50, del 60, de hecho por ahí 60 sale su obra más importante, y que más influenció en el desarrollo de lo que sería la teoría de aprendizaje aquí en América Latina, en América, por decirlo de alguna manera. Quiero primero, si ustedes me lo permiten, plantear cuáles son los fundamentos básicos, teóricos, sobre los que Jerome Brunner propone su teoría de aprendizaje por descubrimiento. Hay dos teorías básicas que están detrás de su propuesta. Primero, el conductismo. Él comenzó muy influenciado por la teoría conductista, que en la primera mitad del siglo pasado era la teoría que predominaba en el campo educativo, y se fue poco a poco distanciando del conductismo para aproximarse a las teorías cognitivistas, al cognitivismo. Y recuerden que la teoría cognitivista, que también la pudimos estudiar acá, la psicología cognitiva, es una psicología un movimiento psicológico, primera mitad del siglo pasado, década del 50, que se centró en estudiar los procesos cognitivos, los procesos mentales internos, los procesos que tenían que ver con la cognición del ser humano. A diferencia del conductismo, que estudiaba la conducta observable, las teorías cognitivas intentaban buscar métodos para estudiar los procesos psicológicos que no eran observables directamente, pero que sí se podía acceder a ellos estudiando los resultados de la actividad humana. Entonces, el conductismo y el cognitivismo son dos teorías que están en la base de la propuesta de Jerome Brunner. Además de esto, la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky. El constructivismo de Piaget, este constructivismo que también estudiamos aquí, que vimos que Piaget propone etapas de desarrollo muy específicas, con aprendizajes muy específicos de cada una de esas etapas, ¿verdad? Brunner es muy influenciado por esta teoría y también es influenciado por la teoría de histórico-cultural de Vygotsky. De Vygotsky pudiéramos decir que una de las cosas que más retoma Jerome Brunner sería el andamiaje. El andamiaje, que es esta estructuración de ayudas que se da como un andamio donde se suben los trabajadores a ir escalando las paredes. Bueno, el andamiaje serían todas estas estructuras de ayuda, todas estas relaciones sociales que van facilitando que el niño vaya subiendo, vaya escalando los procesos de aprendizaje, los procesos cognitivos. Y recuerden que para Vygotsky todo este andamiaje está explicado de manera muy, en mi opinión, muy genial, a partir de la interacción en lo que él llama zona de desarrollo actual y zona de desarrollo potencial, zona de desarrollo actual y zona de desarrollo próximo, que tal vez es un tema al que quiera yo dedicarle el encuentro próximo, el encuentro número 11. Quisiera yo tomar el tema de la zona y poner ejemplos sobre cómo en el aula podemos nosotros utilizar este modelo teórico de Vygotsky de la zona de desarrollo actual y la zona de desarrollo potencial. Ahora, del constructivismo, Jerome Brunner toma la idea esta fundamental de que
El conocimiento no es algo que se recibe pasivamente, sino que es algo que se construye activamente. O sea, que hay una interacción del niño, el entorno, hay una experiencia y esa experiencia implica una construcción de saberes donde el niño juega un papel fundamentalmente activo. Este es un enfoque que rechaza el paradigma conductista, donde hay una planeación por el docente de todas las actividades que se van a hacer y se van introduciendo las actividades esperando que los alumnos tengan ciertas respuestas, que se van a ir aprendiendo, porque además se van a estimular esas respuestas de manera positiva. No, él se separa de todo esto y Jerome Brumer nos habla de la idea de un estudiante activo, un estudiante que busca, un estudiante, como le llamaba Jean Piaget, epistémico, un estudiante además que busca tener experiencias de aprendizaje que está montada en investigación. Bueno, esto es una idea que ya la había trabajado Piaget y es una idea que todos aceptamos. El ser humano en desarrollo ontogenético es un ser que expresa y demuestra sistemáticamente una actitud bastante epistémica. Un niño pequeño en una casa, usted suéltelo y él va a empezar y si hay una caja de herramientas, el papá la abre y él ahí se pasa horas y con el desarmador. O sea, los niños como tal tienen una actitud de búsqueda, de indagación, de prueba y error con el medio ambiente que desgraciadamente la educación escolástica, tradicionalista, conductista, elimina las posibilidades de esta búsqueda epistémica, de esta indagación, de esta investigación del niño, y la educación se convirtió más bien en un sistema en el cual se le enseñan al niño respuestas. Y después se le pregunta para ver si el niño tiene esa respuesta. Más o menos el modelo que usamos hoy en la enseñanza pública mexicana. Enseñamos cosas y después le hacemos preguntas para ver si responden las cosas que nosotros les enseñamos. ¿Sí? No hay una, digamos, evaluación del proceso investigativo en el niño. No hay un diseño didáctico en el que el niño se someta a un proceso de investigación. Más bien la escuela nuestra ha pensado que la investigación es indagar en Internet y le llaman investigación a hacer una búsqueda en Internet y eso pudiera ser un elemento que tiene que ver con la investigación, pero eso no es para nada modelaje didáctico, lo que sería el proceso de investigación, que es lo que nos está proponiendo Jerome Brumer. Por eso se llama aprendizaje, su teoría, aprendizaje por descubrimiento. Y quiero que eso lo remarque muy bien. Brumer está tratando de que el aprendizaje siga una lógica epistémica, una lógica indagatoria, investigativa. No solo él quiere que el niño sea un niño activo, él quiere que el niño sea un niño que organice la búsqueda, que planifique la búsqueda, que se dirija en los procesos de búsqueda, de descubrimiento. Y creo que es algo que sí fue muy novedoso y muy aceptado. La teoría de Brumer, una teoría que se desarrolla fundamentalmente en la década del 50 al 60. En el año 1960, lo pueden por ahí, sale publicado su primera obra precisamente, Los procesos de educación, de Process of Education, en inglés, los procesos de educación, donde él habla y remarca la importancia que tiene que el niño descubra, construya su conocimiento a través de actividades epistémicas, de indagación, de búsqueda. Él propuso que los estudiantes deberían tener oportunidad incluso de descubrir principios y conceptos de la ciencia a través de procesos de exploración, de observación, de sistematización, de experimentación, de solución de problemas. Y ahí pueden ya ir poniendo, porque esas son categorías fundamentales. Procesos de observación, de sistematización de la observación, de exploración del mundo, de cuestionamiento, de experimentación, de resolución de problemas. En esta obra fundamental de Brumer, él presenta su teoría en la que defiende la idea de que los niños aprenden
y cómo debe organizarse los programas educativos para facilitar esos procesos de aprendizaje precisamente a través de procesos de búsqueda, de investigación. Es en el momento en que Brumer lanza su obra, esta obra se convierte en una propuesta y porta una visión bastante revolucionaria porque enfatiza la necesidad del aprendizaje activo y del descubrimiento. Estas dos cosas que van unidas. Recuerden que habíamos visto a Ausubel y Ausubel había dicho en su teoría que hay un aprendizaje significativo por recepción. ¿No? El niño se sienta, el maestro en el pizarrón explica. A eso le llamaba Ausubel aprendizaje significativo por recepción y aprendizaje significativo por descubrimiento. Brumer nos va a proponer un modelo y una teoría donde los elementos fundamentales son el activismo del niño en el proceso de descubrimiento. ¿Sí? Que el joven y el niño descubran, siguiendo por supuesto una organización didáctica, los elementos que quieren considerarse para su aprendizaje. ¿Cuáles son algunos de los aspectos fundamentales de la teoría de Brumer? Voy a mencionar primero en la importancia del descubrimiento. Él dice que el aprendizaje es más activo cuando los estudiantes descubren, por supuesto, guiados por el docente, los conceptos, las leyes, las categorías fundamentales de la ciencia que ellos tienen que aprender. En mi caso, como profesor de física, que es la asignatura que más trabaja en Cuba, evidentemente era algo que me gustaba porque nosotros teníamos laboratorios de física, ¿no? Entonces, cuando íbamos a dar las leyes de Newton, nosotros nos íbamos al laboratorio de física, hacíamos experimentos mecánicos, de cinemática, de mecánica, para que los niños vieran, los jóvenes vieran directamente la manifestación de la inercia, la manifestación de la relación que hay entre la fuerza y la aceleración, la manifestación de la gravedad. Entonces, íbamos al laboratorio y se desarrollaban actividades de investigación que son fundamentales para el desarrollo de esta teoría de Brumer, de Jerome Bruner. Brunner, perdón. Entonces, el primer elemento de Brunner es la importancia del descubrimiento. Porque él argumenta que el descubrimiento fomenta una comprensión más profunda y más duradera del aprendizaje. Él defiende la tesis de que aquello que se descubre, aquello que está basado en la observación, la sistematización, la experimentación, la resolución de problemas, son aprendizajes más sólidos y más duraderos en el tiempo. El segundo elemento fundamental de Brunner, y hay que dejarlo muy claro porque tiene mucho que ver con la estructuración didáctica que le vayamos a dar a los contenidos, es que Brunner, para desarrollar su modelo de aprendizaje por descubrimiento, nos propone un currículum en espiral. Currículum en espiral. Imagínense una espiral vertical hacia arriba. Imagínense la dialéctica explicada con la espiral de Hegel. Esa es la idea que sigue más o menos Brunner. Brunner nos está diciendo entonces, el currículum en espiral significa, fíjense que una espiral cuando se va recorriendo, vayan imaginándoselo ustedes, cuando se va recorriendo la espiral va subiendo, ¿sí? Va subiendo, pero va pasando verticalmente, repite los mismos puntos, pero más arriba. Entonces la idea de Brunner es esa, de Brunner. Comenzar con un proceso de investigación más superficial, más elemental. Digamos, en primaria, los niños pueden realizar experimentos con el agua para determinar algunas propiedades del agua. Más adelante, se pueden realizar experimentos para estudiar propiedades más profundas, más ocultas del agua. El agua se estudia en la primaria, el agua se estudia en la secundaria, el agua se estudia en la prepa, el agua se estudia en la universidad si estudias química. Pero en cada uno de esos niveles, las propiedades del agua que se estudian tienen diferente nivel de esencialidad y pudiéramos decir diferente nivel de profundidad. Por eso en el preescolar las propiedades de agua que estudian los niños son las más visibles, las fenoménicas. Te dicen el agua es un líquido
fluido, incoloro, inoloro, insabor. Listo. Es un niño. Pero ya cuando va a la secundaria, entonces empieza a estudiar la ley de Arquímedes y le dicen que el agua transmite la fuerza que se le ejerce en toda dirección con la misma magnitud. Ya eso es una propiedad un poco más difícil, porque no se ve directamente, sino que hay que irse al experimento, ¿verdad? Después en la prepa estudian el agua y estudian que el agua fluye, pero puede fluir en dos regímenes. Puede fluir en un régimen laminar o puede fluir en un régimen turbulento. Y entonces empiezan a estudiar los regímenes turbulentos y los regímenes laminares. Eso es importantísimo para la ciencia, para la tecnología, para la industria, para la ingeniería. Porque cuando se diseña una nave cósmica, aviones, etcétera, hay que considerar la forma de esos objetos que se van a mover dentro del fluido, en este caso el aire, para producir la menor cantidad de turbulencias posible. Intentar que el cuerpo se mueva y que el fluido pueda fluir con un régimen laminar. Eso es lo que buscan los ingenieros para que los autos, las naves, los cohetes pues alcancen mayor velocidad con menos esfuerzo y con menos gasto de combustible. Y cuando ya se va el muchacho a la prepa o a la universidad, entonces empieza a estudiar la fórmula química del agua, que el agua aumenta la dureza con la velocidad, que se puede utilizar entonces para cortar metales, un chorro de agua, etc. Lo que quiero que se den cuenta es que la propuesta de Brunner es una propuesta en la que el currículum debe moverse en espiral. O sea, pues propone que los conceptos claves de una disciplina que se van a estar trabajando se trabajen de manera progresiva, comenzando por una versión más simplificada, más externa, más fenoménica, y luego revisando aspectos más profundos, ampliando estos aspectos, de modo que él propone que haya un diseño curricular en espiral, en el cual, como ya dije, se trabaje de lo superficial a lo profundo, de lo externo a lo interno, de lo fenomenológico a lo aparente. Ese es un elemento fundamental de la teoría de Brunner. El tercer elemento de Brunner que me parece que lo podemos utilizar en clase para construir nuestra propuesta es la importancia que Jerome Brunner le da a la estructura del conocimiento científico. A la estructura del conocimiento científico. La estructura subyacente de la disciplina. Mira, esta es una de las diferencias que hay entre el conocimiento a nivel empírico y el conocimiento a nivel teórico. En las primeras conferencias, cuando yo hablé del saber empírico y del saber científico, una de las cosas que dije, voy a tratar de que la recuerden, es el conocimiento empírico, el conocimiento que se da a través de los oficios, y el conocimiento cotidiano, el conocimiento que se da en la vida cotidiana, son conocimientos que están desordenados. ¿Sí? Ninguna ama de casa, ninguna cocinera, ninguna abuela dice vamos a hacer una clasificación de los instrumentos de trabajo en la cocina. A ver, los instrumentos de trabajo en la cocina se clasifican según el alimento que se va a elaborar, instrumentos para trabajar con líquidos, ahí para hacer la sopa, los caldos, instrumentos para trabajar con sólidos, para hacer la ropa, instrumentos para trabajar con carne. No, ninguna cocinera te hace ese tipo de clasificación, no, sino que los conceptos, los pseudoconceptos del conocimiento cotidiano y del conocimiento empírico están desordenados. No están jerárquicamente estructurados ni lógicamente estructurados como sí lo están en el conocimiento científico. Entonces, Jerome Brunner hace mucho énfasis en la necesidad de que en el proceso didáctico el conocimiento se estructure. Voy a poner un ejemplo. Estemos estudiando el movimiento en física en 10º grado, prepa, movimiento. Y llegando el muchacho, usted dice, el movimiento es el cambio de posición de unos cuerpos con respecto a otros. Movimiento mecánico, cambio de posición de unos cuerpos con respecto a otros. Y lo primero que le dice, hay una clasificación. Los movimientos mecánicos, según la trayectoria, se clasifican en dos. Movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos. Ahí tienes una clasificación. Entonces empiezan a ordenar los conceptos. ¿Ya? Y según la velocidad, se clasifican en dos. Movimientos uniformes y movimientos no uniformes. Los movimientos uniformes con velocidad constante. Los no uniformes con velocidad variable.
Entonces aparece la clasificación. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo no uniforme. Movimiento curvilíneo uniforme, movimiento curvilíneo no uniforme. Esa estructuración que subyace al conocimiento científico, Brunner hace énfasis en que es fundamental que el maestro la conozca. Y vamos a estudiar las células se dividen, las células se dividen en células procariota, en células eucariota, y según la respiración, en respiración aeróbica y respiración anaeróbica. Bueno, todas esas clasificaciones, divisiones, toda esa estructura que subyace al conocimiento científico y que es un reflejo de la organización del mundo en la realidad. Brunner enfatiza que el diseño pedagógico del maestro que pretenda llevar adelante su teoría tiene que ser fundamental en esta dirección. Brunner entonces no se enfoca en estudiar hechos aislados. Brunner solicita que los maestros deben ayudar a los estudiantes a comprender cómo se organiza y se relacionan los hechos en la vida cotidiana, la física, la química, la matemática. Toda esta organización subyacente del conocimiento, que es un reflejo de la estructura del mundo objetivo en el que vivimos. Según Brunner, todo esto facilita el aprendizaje de conocimientos nuevos por parte del niño. El cuarto elemento, recuerden que dije, el primer elemento, la importancia del descubrimiento. El segundo elemento, el currículum estructurado en espiral. El tercer elemento de Brunner es la importancia de que haya una estructuración del conocimiento y que esa estructuración tenga que ver con la estructuración de la ciencia misma. El cuarto elemento son los tres modos de representación del conocimiento. Fíjense, no es lo mismo concepto que representación. Voy a hablar de los modos de representación para Brunner, ¿sí? Pero quiero que lo diferencien del concepto. La representación en la mente, de las propiedades del mundo sigue cierto desarrollo estructural, digamos, sigue cierto desarrollo lógico. Primero aparecen la representación imaginativa, imágenes. Yo ahora mismo le pido a ustedes que recuerden que se represente en su casa, la fachada de su casa, y ustedes hacen una representación de su casa. O sea, se proyectan la imagen de su casa. Esa es la primera forma de representación en cuanto a representación psicológica. Pero hay otras formas de representación. La representación a través de modelos. Hacemos un esquema en el pizarrón sobre los tipos de movimiento mecánico y estamos haciendo una representación ideativa, figurativa. Estamos a través de figuras representando la realidad. Está la representación a través de maquetas. Y está, por supuesto, la representación simbólica. ¿Sí? Entonces, Brunner nos habla de tres tipos de representaciones. Todas estas, que yo no sé, él las organiza en tres. La primera forma de representación de Jerome Brunner es la representación enactiva. Enactiva. O pueden poner entre paréntesis para el que esté escuchando el término por primera vez. Enactiva o motriz. Motriz. No es cualquier cosa. Puedes tener en el aula un niño que tenga dislexia, ¿no? Y uno de los métodos que se utiliza para trabajar con un niño con dislexia es precisamente una caja de arena. En general se puede trabajar con todos los niños. Es muy útil una caja de arena. Cada niño con una caja de arena. Y vamos a estudiarla y con el dedito el niño dibújala en la caja de arena. Eso es enactivo. O sea, a través del movimiento. Cuando decimos enactivo, motriz, a través del movimiento. Puedes dibujar una gran A en el piso, una B, una C, y le dices a los niños uno a uno vayan pasando y quiero que caminen por encima de la A. Que caminen por encima de la A, después que hagan la A en la arena con el dedo, eso es enactivo. Eso es enactivo. Es un modelaje a través del movimiento. Y después con el lápiz.
ya en la hoja. Fíjense, cuando el niño está caminando por encima de la A grande en el piso, ¿sí? Se está generando un nivel de comprensión de la letra a través del movimiento del cuerpo. Cuando el niño está dibujando la A en la caja de arena con el dedito, se está generando una comprensión ideativa, figurativa, representativa de la letra a través del movimiento del dedo. Y cuando el niño está escribiendo con el lápiz en la hoja, también hay un movimiento en activo, también hay motricidad. Por eso es muy importante que los niños tomen nota, porque el niño al tomar nota tiene otra entrada del conocimiento. La maestra dicta, el niño escucha. Si además de dictar la maestra lo escribe en el pizarrón, el niño lo lee, lo está viendo a través de un sistema de información, la vista, lo escucha a través del oído. Y si además toma nota y lo está escribiendo, hay otro canal de entrada de esa información, que es el canal en activo, ¿sí? A través de la motricidad. Y ya saben que clasificamos dos motricidades, la motricidad gruesa y la motricidad fina. La motricidad fina es el control del movimiento del dedo para la escritura. Pero fíjense que es interesante, porque en esta propuesta de Brunner, esta primera clasificación que me habla de lo inactivo, cuando yo dibujo la letra en el piso grande para que los niños la caminen y podemos hacer juegos, yo puedo dibujar varias letras y decir, vamos a caminarla corriendo, y ellos ya corriendo para la A, pues empiezan a reconocer, identifican la A, yo puedo poner otras letras que no estamos trabajando, y ellos van a buscar dónde está la A, y ahí la van a ir caminando. Yo ahí estoy trabajando motricidad gruesa, estoy trabajando el desarrollo de la Miguel, y me muevo de la motricidad gruesa al dibujo de la letra en la caja de arena y después a la escritura en la hoja. Voy de la motricidad gruesa a la motricidad fina. Fíjense que esta clasificación de Brunner es interesante porque me permite eso. Entonces, el primer modo de representación es la representación en activa. El segundo modo de representación es la representación icónica. Denme un minuto, que están llamando a la puerta, creo que es mío. Esperen. Entonces, el primer modo de representación, porque Brunner nos está diciendo que el conocimiento puede representarse de tres maneras. El primer modo de representación es el inactivo. El inactivo. Los maestros tenemos que ser creativos para trabajar el modo inactivo, ¿verdad? Porque un maestro creativo que está trabajando, por ejemplo, las reglas de acentuación de las agudas, puede ocurrírsele dibujar en el piso la palabra con his, ¿no? Camión, ¿no? Y poner a los niños a caminar la palabra y a saltar en el lugar donde suene la sílaba de mayor
el golpe tonal, ¿no? Camión, camión. Y a través de un juego en activo yo puedo poner al niño a trabajar su oído tonal, a intentar que él reconozca dónde está la sílaba tonal de la palabra y después relacionarlo con la regla para ver si se puede, si se acentúa o no se acentúa. Lo que estoy diciendo es que esta primera forma de representación de Brunner, que es la representación en activa o motriz, tenemos que ser creativos para buscar en el aula diseños que permitan que el niño el conocimiento también lo pueda, digamos, vivenciar a través del movimiento del cuerpo, de la mano, de los dedos, etc. El segundo modo de representación que nos propone Brunner es la representación icónica. Icónica, y aquí él pone la representación a través de imágenes, diagramas, maquetas, representación icónica. Acaba de ser mi hijo de secundaria un modelo de átomo, le pidieron en la secundaria, tuvo que hacer un modelo de átomo para llevarlo. Ahí hay una representación de tipo icónica. El modelo de Bohr del átomo, un modelo ya superado, pero bueno, lo hizo. También tuvo que hacer una maqueta de una pared que se estaba construyendo. Bueno, le han pedido maquetas. En la primaria también piden manualidades, pero o representaciones. Por ahí creo que andaba. Entonces, la primera es la inactiva y la segunda es la icónica, que pueden ser dibujos, maquetas, esquemas, pueden poner ustedes ahí, mapas conceptuales, todas estas formas de representación del conocimiento, todas estas formas de representación del conocimiento que Brunner nos propone como apoyatura para el proceso de aprendizaje son importantísimas. Todas. Línea de tiempo es una forma de representación del conocimiento. Los esquemas, los mapas conceptuales, los cuadros comparativos, las maquetas, los dibujos, ¿sí? Y tienen una importancia porque tienen una trascendencia en cuanto a que deben utilizarse antes de elevarme yo a la tercera forma de representación que propone Brunner, que es la representación de tipo simbólica. La representación de tipo simbólica, lenguaje matemático, lenguaje de las matemáticas, lenguaje escrito, lenguaje de la música, lenguaje de la química, las fórmulas químicas, etc. Ya la simbólica es ya el nivel más abstracto del conocimiento. Ahora fíjense qué interesante. Yo les había hablado en una clase de las formas del pensamiento en el desarrollo ontogenético del niño. Yo les había dicho que había pensamiento concreto, acuérdense de pensamiento figurativo y pensamiento abstracto. Es interesante porque la propuesta de Brunner sigue esta misma clasificación psicológica de pensamiento y los modos de representación de él son, primero, el enactivo o motriz, que lo podemos nosotros identificar con pensamiento en acción, concreto. El segundo, icónica, pensamiento figurativo, representaciones, imágenes, mapas conceptuales, cuadros, esquemas, líneas de tiempo, etc. Y representación simbólica. Ya ahí aparecen las fórmulas matemáticas, las fórmulas químicas, la resolución de problemas abstractos, etc. Entonces, estas formas de representación es parte fundamental de la propuesta que nos hace Brunner en la teoría de aprendizaje por descubrimiento. Otro elemento clave que hay que considerar si nos queremos acercar a esta teoría de Jerome Brunner es el papel que Brunner le da al maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El maestro para Brunner es un facilitador del aprendizaje, no es un transmisor del aprendizaje, es un facilitador del aprendizaje. Esta clase que yo estoy dando aquí con ustedes hoy no está siguiendo el modelo de Brunner de aprendizaje por descubrimiento. Yo más bien ahorita estoy utilizando el modelo de Ausubel de aprendizaje significativo por recepción, o sea, organizado
mi exposición de forma tal que ustedes puedan irla estructurando, comprendiendo, a través de un proceso de análisis, de argumentación, ¿no? Pero no es aprendizaje por descubrimiento, porque para Brunner, en su modelo, el maestro es un facilitador. El maestro no debe simplemente exponer ni transmitir el conocimiento, sino que el maestro debe sentarse a diseñar experiencias de aprendizaje que le permita a los estudiantes descubrir el conocimiento. Es complicado para mí utilizar a Brunner aquí por el Zoom, pero en el caso que lo hubiera querido hacer, me hubiera tenido que sentar yo y buscar tal vez trozos de lectura, y ponérselos con ciertas preguntas para que ustedes buscaran respuestas, hicieran esquemas, no sé. Intentar yo moverme por su propuesta desde el Zoom implicaría un trabajo bastante importante del diseño didáctico. En el aula hubiera sido mucho más fácil. Pero sí quiero que quede claro, para Brunner el maestro no es un transmisor de conocimiento, la función del maestro no es explicar el conocimiento, la función del maestro no es ni siquiera argumentar los saberes, no. La función del maestro es facilitar el aprendizaje. Y para esta facilitación del aprendizaje, entonces el maestro tiene que diseñar las experiencias de aprendizaje que le permitan a los niños descubrir el saber y ir construyendo su propio conocimiento. Quiero que se quede claro, para no confundir a Brunner con Ausubel o con Vygotsky. Sí, para Vygotsky el maestro no es un facilitador, ¿verdad? Para Vygotsky el maestro es un mediador, media los procesos de aprendizaje. Y el otro elemento que yo quisiera resaltar de la teoría de Jerome Brunner es que Brunner propone que, a partir de la misma base que él tiene en el cognitivismo, él propone que el objetivo principal de la educación no solo debe ser la adquisición de saberes, no, él defiende la idea que el objetivo fundamental es el desarrollo de habilidades cognitivas. Yo, en lo personal, comparto bastante con Brunner. Yo dediqué una parte, o todavía dedico una parte importante de mi vida al estudio de las particularidades individuales del pensamiento. De hecho, en el último año, 2 de los ensayos que publiqué tuvieron que ver con el desarrollo de la flexibilidad del pensamiento a través de la enseñanza, el diseño de instrumentos para diagnosticar o medir, deja utilizar esa palabra, cómo se produce el desarrollo de la flexibilidad del pensamiento de los estudiantes, porque desde mi concepción psicopedagógica, pues la flexibilidad es fundamental para el desarrollo de la creatividad, para el desarrollo de la solución de problemas, para el desarrollo de la inteligencia, etc. Entonces, Brunner defiende una idea como esta, que la escuela no solo debe enseñar hechos, saberes, sino que debe desarrollar el pensamiento. Por supuesto que yo voy más allá de Brunner, porque yo soy de lo que yo pienso que la escuela debe emancipar, ¿no? Brunner no propone la emancipación. Brunner no es un pensador crítico al estilo Paulo Freire. Brunner no está buscando la liberación de nuestros pueblos. Eso hay que dejarlo claro, ¿sí? Él hace una propuesta educativa importante, con trascendencia, donde propone elementos novedosos, y la idea que él está buscando es que el niño desarrolle los procesos cognitivos, las habilidades cognitivas, los procesos del pensamiento, que desarrolle la inteligencia a través de una didáctica de la investigación, una didáctica que modele los procesos de búsqueda, de investigación. Él quiere desarrollar un niño investigador, epistémico, diría Jean Piaget. Y para eso, pues, que observe, que sistematice, que experimente. Por eso para Brunner es fundamental que la educación estimule la curiosidad, el cuestionamiento, la capacidad de tomar decisiones informadas. Son algunos de los elementos que para este autor se convierten en elementos fundamentales. Esta teoría del aprendizaje de Brunner, orientada por este constructivismo y este cognitivismo, porque él logra hacer una propuesta que de un lado es constructivista
y también es cognitivista, con esta idea de que el aprendizaje no es un proceso pasivo, que hay que involucrar al estudiante en la búsqueda del conocimiento, la investigación y todo eso. Hay algunos aspectos que yo quisiera ahora retomar para que nos quede claro, cerrando ya la idea del estudio de Brunner. Primero, para Brunner el aprendizaje es un proceso activo. Es una característica de su propuesta. Promueve la participación del niño en el proceso de búsqueda del saber, del descubrimiento. Para Brunner, el aprendizaje es un proceso que debe conllevar al desarrollo de la inteligencia. ¿Por qué? Porque él estimula el desarrollo de los procesos mentales. O sea, la propuesta de Brunner es una propuesta que estimula el desarrollo de la observación, del análisis, de la síntesis, de la comparación, de la generalización. Lo voy a repetir porque son habilidades que es fundamental que tengamos claras. La observación, el análisis, que es la descomposición del objeto en todo. La síntesis, la reunificación del análisis, los elementos analizados, divididos en el análisis. La comparación, la generalización. Y por supuesto, todo esto usado para que el niño enfrente situaciones que requieran que él encuentre las respuestas. No, el maestro no debe darle las respuestas, sino que el niño debe participar activamente en la búsqueda, en el descubrimiento de esas respuestas. Es un primer elemento que quería yo, ya cerrando, resumir. Otro elemento que creo que es importante que remarquemos es que Brunner defiende la idea de que el aprendizaje más sólido, el más consistente, el aprendizaje más duradero, es aquel aprendizaje que se logra a través de experiencias directas en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes deben tener, según Brunner, la oportunidad de interactuar con su entorno, aprender a través de la manipulación de objetos, la observación, la experimentación. Recuerden que cuando se están manipulando objetos están a nivel de representación enactiva, que él misma nos propone. No. Se debe permitírsele al niño manipular los aspectos de la realidad que están relacionados con el conocimiento que se está trabajando. Eso es fundamental. Entonces, si quieren pongan ahí, es fundamental que si el niño va a estudiar química, el laboratorio de química funcione. Si el niño va a estudiar ya en la secundaria física, que el laboratorio de física funcione. Si el niño va a trabajar diseño industrial, que haya un laboratorio donde el niño pueda trabajar, que el niño pueda pensar, diseñar. ¿Sí? Porque muchas veces nos quedamos con una educación muy centrada en el discurso, en la oratoria, en la exposición, y los muchachos no tienen la posibilidad de aprender a través de sus propias experiencias. Eso es fundamental. El otro elemento fundamental que quiero que remarquen, ya se lo dije, pero quiero que remarquen el papel del maestro como facilitador. El maestro no transmite conocimiento. Facilita los procesos de búsqueda del alumno para que él llegue por su cuenta, descubra por su cuenta estos conocimientos. El otro elemento que mencioné y quiero que remarquen otra vez es la importancia de las representaciones mentales y de los esquemas cognitivos del niño. Esquemas cognitivos. Estructuras mentales que van a ser, que se van a formar, que se van a desarrollar a partir de las estructuras que yo utilizo en clase. Estructuras figurativas. ¿Sí? Para Brunner es fundamental estas apoyaturas en esquemas, figuras, cuadros, resúmenes, líneas de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el ensayo que vimos del pizarrón escolar, que creo que lo vimos en uno de los temas, yo dejo claro que el pensamiento del niño se estructura en el aula a partir de la estructuración que yo hago en el pizarrón, esa representación ideativa del pizarrón, esa representación figurativa del pizarrón.
Ese esquema, ese mapa conceptual, ese resumen, esa línea de tiempo le permite al niño integrar los saberes en una lógica general, ¿no? Y después otros saberes que van entrando se incorporan a esas estructuras que se formaron. Por eso para Brunner es fundamental estos esquemas cognitivos, que los trabajemos en clases. Bueno, los 3 modos de representación en activa, icónico y simbólico es parte esencial. La estructuración del currículum en espiral, ya lo mencioné, pero quiero que lo remarquen. Eso es muy importante. Y para cerrar, un elemento que en la teoría de Brunner a veces se nos olvida, porque sin este elemento él mismo te dice que no va a funcionar la propuesta que él está haciendo, es que tiene que haber una motivación intrínseca en el alumno. Intrínseca. Y bueno, para los que no son pedagogos se la voy a diferenciar. Existen en la propuesta pedagógica de Brunner la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La motivación extrínseca es una motivación a la que apelamos mucho los maestros y los padres a veces. Se llama extrínseca precisamente porque es exterior al proceso mismo del aprendizaje. Cuando usted le dice al niño, a su hijo, mira papá, si tú me sacas un buen promedio este año, digamos, sumes de 9 el promedio, terminando yo te compro ese celular que tú siempre has querido. No te lo voy a comprar ahora, pero terminando te lo compro. Esa es una motivación extrínseca. Y puede lograr, y es muy efectiva en algunos casos, puede lograr que el niño se siente, que el niño trabaje, que el niño se esfuerce, que el niño haga mucho por subir su promedio, porque el niño quiere el celular. ¿Sí? Y después le dices otra cosa, y después otra cosa, y lo vas trayendo con motivaciones extrínsecas. El proceso de aprendizaje tiene su importancia. ¿Sí? Un niño de preescolar, un niño de primaria, ¿no? No le vas a decir al niño de primaria, no, porque el conocimiento es importante para tu desarrollo futuro, eso no le interesa. Entonces, hay edades en las que las motivaciones extrínsecas tienen un papel importante, son útiles, sí, porque igual el niño no comprende la trascendencia de lo que está aprendiendo, pero el papá, la mamá necesita que el muchacho le eche ganas y utiliza motivaciones de tipo extrínseca. Pero lo ideal en el proceso educativo, lo ideal en el desarrollo de nuestros hijos, lo ideal en la formación incluso de la personalidad es que esa motivación extrínseca se convierta en una motivación de tipo intrínseca. O sea, que los resortes del proceso de aprendizaje estén en el aprendizaje mismo. O sea, cuando lleguemos al momento que el muchacho lea porque le gusta leer o que el muchacho estudia porque le gusta estudiar, disfruta eso, que el muchacho estudia porque quiere aprender, porque quiere conocer, ya ahí entonces hablamos de motivación intrínseca. Y fíjense que Brunner nos está diciendo que un elemento importante de su propuesta es que haya motivación intrínseca. O sea, que el alumno tenga deseos de aprender, que sienta placer en el proceso de explorar el mundo, que el descubrimiento por sí mismo tiene que ser una experiencia gratificante, motivadora. Porque si lo hace porque lo mandan, si lo hace porque le van, si lo hace porque si no lo sancionan, así no. Bueno, hasta aquí los elementos que yo quería compartirle de la teoría de Brunner. Me parece que es una teoría importantísima. Me da gusto, me dio mucho gusto estar acá a compartir esta propuesta con ustedes. Nos vemos en la victoria. Recuerden que la victoria sea nuestros hábitos.